Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estábamos viendo el último día, el final del capítulo 2 de los Hechos, y veíamos, decía que perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles, en la unión, en la fracción del pan y en la oración. Ya vimos, nos quedamos casi al final de estas cuatro características de la primitiva comunidad cristiana. Esa enseñanza de los apóstoles que dijimos que no era la enseñanza evangélica, sino pues una catequesis más íntima para terminar la formación. Esa unión de espíritu y de corazón que reinaba en la primitiva comunidad cristiana, la unión fraterna, la fracción del pan, que dijimos que en Lucas y Pablo, Lucas que es discípulo de Pablo o es acompañado a Pablo en su viaje, cada vez que hablaban de la fracción del pan hacían referencia a la Eucaristía, aunque se daba, dijimos, dentro de una comida general y dentro de esa comida que se dieron ciertos abusos en algunas ocasiones y Pablo llama la atención de esos abusos, pero digo que dentro de esta comida se hacía la fracción del pan. Y en la oración, decía, perseveraban en la oración. Fijaos, parece indicar que no es una oración en general, sino la oración que hacían en la fracción del pan. Y la verdad es que no sabemos mucho de ello, solo la Didache nos da idea de cuáles eran estas oraciones. Si tenéis ocasión y leer la Didache, que ya os he dicho que es una gozada porque es muy cortita, tiene 16 capítulos, se lee muy bien, pues en el capítulo 9, versículo 10 de la Didache nos habla de la oración después del pan y después del vino. Esa era la oración. Y habla al final del temor que se apodera de todos ante el hecho de los hechos sobrenaturales, pero queríamos decir sobre todo qué significa ese temor. Dice en el versículo 43, se apoderó de todos el temor a la vista de los muchos prodigios y señales que hacían los apóstoles. ¿Qué es este temor? No hay que entender la palabra como nosotros tenemos la palabra temor, sino era más bien una mezcla de admiración y de reverencia por lo sobrenatural. Ese mismo temor también nos habla el Evangelio, que se apoderaba de muchos en el caso de los milagros de Cristo. Leer, por ejemplo, Mateo 9:8. Las gentes, al ver esto, quedaron sobrecogidas y glorificaron a Dios que dio tal poder a los hombres. Dice que las gentes quedaron sobrecogidas. Sobrecogidas, otros dicen con gran temor. Es ante la curación del paralítico. Quiero decir que ese temor, que era pues lo que decimos, ¿no? Esa especie de admiración y de reverencia sobre lo natural. Y termina la frase Lucas
de este último versículo del capítulo 2, diciendo: cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos. ¿Quiénes eran esos que habían de ser salvos? Pues el conjunto de todos los fieles cristianos, que constituían ya una especie de unidad universal, iban constituyendo, ¿no? Bueno, en la que se entraba por la fe y el bautismo. Eso que poco después va a tomar el término de iglesia, y que San Pablo nos dirá que también llama San Pablo el Israel de Dios, y Santiago, el apóstol, el nuevo pueblo de Dios. Bueno, pues terminado ese capítulo 2, vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro de los Hechos, y leemos los versículos del 1 al 11. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, que era la de nona. Había un hombre tullido desde el seno de su madre, que traían y ponían cada día a la puerta del templo llamada Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan, que se disponían a entrar en el templo, les pidió limosna. Pedro, mirándole atentamente, igual que Juan, le dijo: míranos. El que los miró esperando recibir a ellos alguna cosa. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata. Lo que tengo, eso te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y tomándole de la diestra, le levantó, y al punto sus pies y sus talones se consolidaron. Y de un brinco se puso en pie y comenzó a andar, y entre ellos en el templo, saltando, brincando y alabando a Dios. Todo el pueblo que lo vio andar y alabar a Dios, reconoció ser el mismo que se sentaba a pedir limosna a la puerta hermosa del templo, y quedaron llenos de admiración y espanto por lo sucedido. Como él estaba asido a Pedro y a Juan, toda la gente, estupefacta, corrió hacia ellos, al pórtico llamado de Salomón. Visto lo cual, por Pedro, habló así al pueblo. Muy bien. Fijaos una escena que nos trae a la memoria aquella otra de Jesús, de la curación del ciego de nacimiento, porque lo mismo que entonces, ahora les va a dar sus quebraderos de cabezas a los dirigentes del pueblo, a los judíos, que se obstinan en no creer a pesar de la evidencia del hecho, que no pueden negar. Vemos cómo Pedro y Juan, en estos inicios, en estas primeras discursos, aparecen juntos en el templo. Pues no cabe duda que eran dos grandes enamorados del Maestro, pues unidos íntimamente con el mismo ideal, y los dos suben al templo para la oración a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde. En el templo se realizaban todos los días dos sacrificios, el matutino y el vespertino. Es decir, se sacrificaban todos los días dos corderos, uno por la mañana y otro por la tarde, como expiación de los pecados del pueblo. El vespertino empezaba a la salida del sol y terminaba sobre la hora tercia, que era las 9 de la mañana, y este vespertino, el de por la tarde, pues duraba desde las 3 de la tarde, en que el sol ya empieza a declinar, porque en Oriente la puesta del sol es mucho antes, ¿no? Y duraba, también eran muy largos los rituales, hasta la puesta del sol, empezaba a las 3 y terminaba a la puesta del sol. Bien, fijaos, los cristianos, a pesar de su fe ya en Cristo, pues, y a pesar de los nuevos ritos que ya tenían ellos, las oraciones en común, la fracción del pan, pues no habían roto aún con el judaísmo. Los apóstoles suben al templo a orar y aprovecharán ahora que se reúne mucha gente aquí en
en esta puerta hermosa que dice que da hacia oriente, es decir, hacia el lado donde sale el sol, era una puerta muy transitada. De ahí daba también el pórtico de Salomón, que era el lugar predilecto para reuniones públicas, que es donde Pedro aprovecha y va a dar el discurso que vamos a ver a continuación, después de la curación de este cojo de nacimiento. Vamos a ver, por lo tanto, y vamos a leer del capítulo 3, los versículos del 12 al 19, al 18. Visto lo cual, por Pedro habló así al pueblo: varones israelitas, ¿qué os admiráis de esto? ¿O qué nos miráis a nosotros como si por nuestro propio poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato cuando éste juzgaba que debía soltarle. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un homicida. Disteis muerte al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, este a quien veis y conocéis ha sido por su nombre consolidado, y la fe que de él nos viene dio a este la plena salud en presencia de todos nosotros. Ahora bien, hermanos, ya sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros príncipes. Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de su unigénito. Hasta ahí. Vale, mirad, este es el segundo discurso de Pedro. El primer discurso, después de la efusión del Espíritu Santo, se reúne mucha gente, Pedro aprovecha y da el primer discurso. Ahora, con motivo de la curación del cojo, igual la gente acude maravillada un poco de los milagros que los apóstoles empiezan a hacer y da este segundo discurso. En este segundo discurso tiene fundamentalmente dos partes. La primera, de tipo apologético, enseñanza, como doctrina, haciendo ver que el milagro obrado en el cojo de nacimiento es debido a Jesucristo, a quien ellos crucificaron, pero que Dios resucitó de entre los muertos, de todo lo cual ellos son testigos. Y esa es la primera parte de hacer ver que ese milagro, a pesar de que lo hace Pedro, es obra de Jesucristo. Y una segunda parte donde exhorta, que luego leeremos, donde exhorta a sus oyentes al arrepentimiento y a la fe en Jesús si quieren tener partes en las bendiciones mesiánicas. Bien, y entre una y otra parte habéis visto, tratando de atenuar el pecado de los judíos, dice que actuaron por inocencia, por ignorancia. Fijaos, una disculpa análoga a esta pone Jesús cuando está en la cruz, ¿recordáis? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esa ignorancia no les excusaba del pecado, porque en mayor o en menor grado, eso solo Dios lo sabe, pues era una ignorancia culpable. ¿Por qué? Leer en Juan 15, 22, 24. Si yo no hubiese venido o no les hubiera hablado tan claramente, no serían culpables, pero así no tienen disculpa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera realizado ante ellos unas obras que ningún otro ha hecho, no serían culpables, pero ahora, a pesar de haber visto estas obras, siguen odiándonos a mi Padre y a mí. ¿Veis? Era, por lo tanto, una ignorancia culpable, porque Jesús, con sus obras, con sus milagros, pues había probado suficientemente su misión divina y había hecho todo para que creyeran en él, y sin embargo no creyeron. Por lo tanto, aunque Pedro trata aquí de ganarse quizás un poco a la audiencia y atenuando el pecado de los judíos, en no aceptar al Mesías, en no aceptar a Jesús, dice que obraron por ignorancia.
Luego es de notar los títulos mesiánicos que se le dan a Cristo, los títulos de siervo de Dios, santo, justo. Fijaos, eso no deja de revelar que este cristianismo inicial estaba todavía muy enraizado en el judaísmo, porque son títulos del Antiguo Testamento, podríamos decir, aunque se le aplican también en el Evangelio, tanto el santo como justo, pero es Isaías el primero que nos habla del siervo de Yahvé, en ese capítulo 53, que es una maravilla, anunciando la pasión de Cristo, anunciando su sufrimiento y anunciando su triunfo. Bien, pues en ese misterioso siervo de Yahvé los cristianos ven a Cristo. En cuanto a los títulos de santo y justo, pues están inspirados también en el Antiguo Testamento, digo, en el libro de Jeremías, pero también el Evangelio había aplicado ya estos títulos a Jesús, como decíamos. Mirad, Mateo 27, 19. Leer cómo se le da el título de justo a Jesucristo. Estando en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no resuelvas nada contra ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por La causa mujer de de él. Pilato: no resuelvan nada contra ese justo, refiriéndose a Jesús, porque he sufrido mucho esta noche por él. Y en Lucas 4:34. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Veis? Ha expulsado a unos demonios y dice: ¿qué quieres con nosotros? Nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Veis? Por lo tanto, títulos mesiánicos del Antiguo Testamento, pero se le aplican también en el Evangelio, habían sido ya aplicados a Jesús. Se le aplica también el título del autor de la vida. ¿De qué vida es autor Cristo? Pues sin lugar a duda de esa vida sobrenatural, es decir, de la salud mesiánica, de la salvación en toda su extensión, incluyendo pues, la vida gloriosa futura. Fijaos, la afirmación fundamental de Pedro en esta primera parte del discurso es que él no ha obrado el milagro en virtud de sus fuerzas o en virtud de los méritos de su piedad, sino por la fe en Jesucristo. Fijaos que en varias ocasiones en los evangelios se habla como condición previa para realizar el milagro la fe de los que iban a ser curados. Leer, por ejemplo, Lucas 8, 48, 50. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Todavía estaba hablando Sí. cuando llegó. Vale, de acuerdo. Él le dijo: hija, tu fe se ha salvado. Era como condición previa a la realización del milagro, exigía la fe. Pero la diferencia entre Jesús y los apóstoles es que Jesús obraba los milagros con su propio poder, con su propia autoridad. Y los apóstoles lo hacen invocando la autoridad de Jesús, en nombre de Jesús, y apoyados en la fe en él. Y esa fe ciertamente tiene Pedro al realizar el milagro de la curación del cojo. Vamos a leer la segunda parte del discurso, versículos del 19 al 26 del capítulo 3. Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que lleguen los tiempos del refrigerio de parte del Señor y envía a Jesús el Mesías, que os ha sido predestinado, a quien el cielo debía recibir hasta llegar los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Dice en efecto Moisés: un profeta hará surgir el Señor Dios de entre vuestros hermanos como yo, vosotros le escucharéis. 26, ¿no? Todo. Hasta
hasta el 26. Sí. Vosotros escucharéis Escucharé todo lo que os hablare. Toda persona que no escuchare a este profeta será exterminada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel y los siguientes, cuantos hablaron, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios, resucitando a su siervo, os lo envía a vosotros primero, para que os bendiga al convertirse cada uno de sus maldades. Muy bien, ¿veis? Pues en cuanto a esta segunda parte del discurso, es toda ella pues una apremiante exhortación al arrepentimiento y a la fe en Jesús como Mesías. Al referirse Pedro en este discurso a la salud mesiánica, suele hablar en tiempo futuro. Dice a los judíos que se arrepientan a fin de que lleguen los tiempos del refrigerio y de la restauración de todas las cosas, y Dios envía a Jesús el Mesías. No hay duda que en esto se está refiriendo Pedro a la parusía, o sea, a la segunda venida del Señor, esa segunda venida prometida por los ángeles en la ascensión, igual que la habéis visto desaparecer, así volverá, y a la que nos seguirán esos tiempos de refrigerio y de restauración de todas las cosas. Hasta que lleguen esos tiempos, Cristo seguirá retenido en el cielo. ¿Y qué es lo que le retiene a Cristo en el cielo? Hasta que lleguen esos tiempos de refrigerio y esa restauración de todas las cosas. Pues mirad, nos lo dice Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. La segunda de Pedro. Está casi al final. ¿Qué pasa? La segunda. El capítulo 9. 3. Capítulo 3, versículo 9. No devolváis mal por mal, ni injuria por injuria, sino todo lo contrario. Bendecid siempre, pues para esto habéis sido llamados, para ver herederos de la bendición. No, esa es la segunda de Pedro. No es la primera. Claro. Segunda de Pedro 3, 9. Perdón. Y no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa, como Eso. algunos creen. Simplemente tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que algunos se pierdan, sino que todos se conviertan. ¿Veis? Eso es lo que retiene a Jesús en el cielo. Hasta la conversión, porque no quiere que nadie se pierda. O sea, lo que le retarda es la espera de que todos vengan a penitencia. En cuanto sobre esta restauración de todas las cosas en la parusía y la glorificación de los elegidos, pues vuelve a hablar Pedro en esa segunda carta mismo que tenemos, que estábamos viendo. Ese capítulo 3, leer los versículos del 12 al 13. Mientras esperáis y aceleráis la venida del día de Dios, cuando los cielos incendiados se desintegrarán y los elementos quedarán hechos ceniza. Pero según su promesa, nosotros esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que reinará la justicia. ¿Veis? Esa es la restauración de todas las cosas al final. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva. ¿Por qué esos cielos nuevos y esa tierra nueva que esperamos? Pues porque el cuerpo que tendremos después de resucitado es un cuerpo glorioso. Y la creación está hecha para nuestro cuerpo ahora, pero luego con las propiedades de ese cuerpo, esa creación no le sirve, no tiene servicio para el hombre. Sabéis, Dios crea al hombre y lo pone todo a su disposición, la creación entera a la esta de Dios. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva acorde con ese nuevo cuerpo glorioso que tendremos después de la resurrección. Bueno, seguimos. El que Pedro una aquí la conversión de los judíos
a la parusía, pues se refiere simplemente a que eso, a que dicha conversión impulsará a Cristo a venir. Pues ya decíamos que lo que le retenía y lo que le retardaba era la espera de que todos vengan a conversión. Pero no creemos que haya aquí alusión directa al misterio de que habla Pedro en la carta a los romanos, de que antes de la parusía se convertirán todos los judíos. Leerlo en la carta a los romanos 11, 25, 26. Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no presumáis de vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que todos los paganos hayan entrado. Entonces todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá el libertador de Sion, apartará los crímenes de Jacob. Cuando se hayan convertido todos los paganos, todo Israel se salvará, todo Israel se convertirá. Cita a continuación un texto del Deuteronomio, cuando dice en efecto Moisés: un profeta hará surgir el Señor Dios entre vuestros hermanos como yo. Vosotros le escucharéis todo lo que hablare. Toda persona que no escuchare a ese profeta será exterminada de su pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y los siguientes, cuantos hablaron, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza. Bien, pues este texto del Deuteronomio no es evidentemente directamente mesiánico. Es decir, Moisés no piensa en ningún profeta en particular, sino en la institución profética, en la institución de los profetas. Pero el autor sagrado, aunque no pensara en la persona del Mesías, sino solo en esa institución profética, Dios, que es el autor principal de la Escritura, iba mucho más lejos, apuntando al que había de ser término de los profetas y consumador de su obra, es decir, a Jesús. Por eso Pedro le aplica a Jesús a partir de su encarnación, en quien los judíos deben creer si quieren alcanzar la salud. Esto Pedro se lo aplica a Cristo, aunque evidentemente la cita del Deuteronomio no es mesiánica, no se refiere al Mesías. Moisés no se refiere a un Mesías en particular, a un profeta en particular, sino a la institución profética. Pero aquí podríamos tener lo que tantas veces hemos hablado del sentido pleno de la Biblia, que es el sentido profundo del texto, que va más allá de lo que el autor sagrado quiere expresar o expresa. Bueno, pues pasamos al capítulo 4 y vemos las primeras dificultades que tienen los apóstoles por predicar el Evangelio y por predicar a Cristo. Leemos del capítulo 4, versículos del 1 al 12. Mientras ellos hablaban al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, el oficial del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban cumplida en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los metieron en prisión hasta la mañana, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, hasta el número de unos 5.000. Sucedió que al día siguiente se juntaron todos los príncipes, los ancianos y los escribas en Jerusalén, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y cuantos eran del linaje pontifical. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos, ya que somos hoy interrogados sobre la curación de este enfermo, por quien haya sido curado, sea manifiesto a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros habéis crucificado, a quien éste se halla sano ante vosotros. Él es la piedra rechazada por vosotros, los constructores, que ha venido a ser piedra angular. En ningún otro hay salvación,
pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podamos ser salvos. Bien, está ahí. Bueno, ¿veis? Pues el milagro del cojo de nacimiento estaba dando muchos quebraderos de cabeza a las autoridades judías, que de una parte, como digo, no podían negar la evidencia del hecho, el milagro, pero por otra se obstinaba en no creer. Y toman un único camino, echar tierra de por medio, echar tierra encima, que no se hable más del asunto, a lo que Pedro y Juan responden con esa valentía ante esa solución que les proponen de no hablar más en nombre de Jesucristo, responden con esa admirable valentía. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y que ellos no van a callar, van a seguir predicando. Fijaos, aunque es verdad que hay que obedecer a las autoridades legítimas establecidas, eso lo dice también Pablo y lo dice Pedro en su primera carta, leer en la carta a los Romanos, por ejemplo, 13, del 1 al 7. Todos deben someterse a las autoridades constituidas. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. Hay que someterse a las autoridades establecidas, todos. Pero ellos tenían la orden de predicar el Evangelio, orden que habían recibido de Jesús, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Y contra un mandato divino no pueden alegarse leyes humanas. Y esa misma valentía habían demostrado antes cuando le preguntaron con qué poder y en nombre de quién habían hecho el milagro. Y fijaos, la respuesta de Pedro es admirable, porque, ojo, lo que les dice a estos que son los dirigentes religiosos y políticos del pueblo también, porque el Sanedrín, ahora lo veremos también un poco, quién formaba parte de este Sanedrín, y les dice, ante la pregunta de en nombre de quién han hecho ellos, diciendo que en nombre de Jesús de Nazaret, a quien ellos crucificaron, y que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Esto era muy fuerte para los judíos. ¿Por qué? Porque eran unas palabras de enorme alcance. Omiten toda mención a la ley. Ellos toda su esperanza de salvación la tenían en la ley. Y ahora les viene a decir que no se puede ya confiar en la ley para conseguir la salud, porque no hay otro nombre sino el de Cristo por el cual podamos ser salvos. Era algo duro. Se aplica aquí Pedro a continuación una cita del Salmo 118, diciendo que aunque rechazado por los judíos, él es la piedra angular de la nueva casa de Israel. Pedro, dice Lucas que antes de toda esta respuesta, Pedro dice que éste responde lleno del Espíritu Santo. Fijaos desde que ha empezado el libro de los Hechos, si el autor principal del libro no es el Espíritu Santo, como aparece por todos sitios, pues iluminando, aclarando, y con razón algunos santos padres llamaron a este libro el Evangelio del Espíritu Santo, porque se le ve el autor principal durante toda la narración de lo que estamos viendo hasta ahora y lo que veremos, el libro de los Hechos. ¿Quiénes son estos personajes que intervienen en la prisión de Pedro y de Juan? Bueno, pues los sacerdotes, nos dice, el oficial del templo y los saduceos. Los sacerdotes eran, sin duda, pues alude a los que estaban entonces de turno, conforme a la costumbre introducida ya por David, en tiempos de David, de atender el servicio del templo por semanas. Se constituyeron 24 clases o turnos y eran los encargados del servicio del templo, de los múltiples servicios que había en el templo. El oficial del templo pues era uno de estos sacerdotes encargado del orden del templo, del orden, de los turnos de guardia,
de las manifestaciones populares, porque en aquella época el templo tenía una gran actividad y se producían ciertos altercados, había que llevar el orden de turnos y demás. Bien, ese era un cargo importante en la época, el oficial del templo. Los que parece que no cuadren demasiado aquí son los saduceos, porque no tenían ninguna función especial, pero sí es verdad que es muy probable que entre los oyentes del discurso de Pedro hubiera saduceos. Y ya sabes que los saduceos no admitían la resurrección de los muertos. Y cuando yo hablara a Pedro de la resurrección de Jesucristo, seguro que incitaron al oficial del templo para que los detuviera, porque sí es verdad que los saduceos tenían un gran poder, tenían una influencia extraordinaria. Fijaos, todas las grandes familias sacerdotales a las que estaba prácticamente reservado el cargo de sumo sacerdote eran saduceos. Luego tenían una influencia y un poder importante. Dice, los que al día siguiente se reúnen fueron encarcelados seguramente tarde, y los encarcelaron para el día siguiente. El Sanedrín, que era el que tenía potestad para juzgarlos, pues se reúnen. Y dice, eran príncipes, ancianos y escribas, es decir, los tres grupos que formaban o que constituían el Sanedrín, que era el Consejo Supremo de Israel, el que con potestad no solo religiosa, sino también civil de juzgar. ¿Quiénes eran los príncipes o sumos sacerdotes? Pues comprendían los que ya habían estado investidos de tal dignidad, es decir, los que ya habían sido sumos sacerdotes, o los que pertenecían a las familias de donde se iban a nombrar los sucesivos sumos sacerdotes. Constituían, por lo tanto, podríamos decir, la aristocracia sacerdotal de ese Sanedrín. El grupo de los ancianos pues representaba a la aristocracia civil, a la aristocracia laica, y se componía pues de ciudadanos que por su prestigio o por su influencia pues también podrían contribuir a la dirección de los asuntos públicos, y los escribas o doctores de la ley. De estos pertenecían en su gran mayoría a los fariseos. Pues estos eran los tres grupos. El presidente nato del Sanedrín pues era el sumo sacerdote, que fijaos que en aquella época era Caifás, el que era sumo sacerdote cuando la pasión de Cristo. Pero sin embargo, este título se aplica aquí a Anás. Si veis el versículo 6, dice: y Anás, el sumo sacerdote, bueno, a la mañana se juntaron todos los príncipes, los ancianos y los escribas en Jerusalén, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y cuantos eran del linaje pontificio. Es decir, que se aplica aquí el título de sumo sacerdote a Anás, a pesar de que Anás había sido destituido ya del sumo sacerdocio en el año 15 de nuestra era, pero tenía tal influencia y tal poder y tal prestigio que después incluso de su disposición seguía siendo el verdadero amo del Sanedrín a través de Caifás, su yerno, y de los 5 hijos que le sucedieron después como sumo sacerdote también. Tenía, ya digo, un gran poder, poseía una inmensa riqueza, pues gracias también al monopolio que tenía de los puestos en el templo, que se vendían ofrendas para el sacrificio y libaciones, como era incienso, como era aceite, como eran los corderos para los sacrificios, en fin, todas estas cuestiones parece ser que el monopolio lo tenía Anás y tenía una inmensa riqueza y desde luego un gran prestigio. De esos otros 2 personajes que aparecen, Juan y Alejandro, quizás hay que traducir por Eleazar y Jonatán, que fueron 2 hijos de Anás que después fueron sumos sacerdotes. Bueno, pues después de esto vemos no encuentran motivo para culparlos de nada y sueltan a los apóstoles, y los apóstoles se van a lo suyo, probablemente a la casa que conocemos de siempre, esa casa donde se celebró la última cena, esa casa donde la efusión del Espíritu Santo, esa casa donde se reunía generalmente para la oración, para la fracción del pan,
esa casa que decíamos que muy probablemente la casa de María, la madre de Marcos. Leemos entonces del capítulo 4, los versículos del 23 al 31. Puestos en libertad, fueron a reunirse con los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Después de escucharlos, hicieron todos juntos en voz alta esta oración a Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que has hecho el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. El que por boca de nuestro padre David, su siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen proyectos vanos? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran a una contra el Señor y su Mesías. Así ha sido en esta ciudad. Herodes y Poncio Pilato se confabularon con los paganos y gentes de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu Mesías, para hacer lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado que se hiciera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra, y extiende tu mano para curar y obrar señales y prodigios en nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, el lugar en que estaban reunidos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo que anunciaban con absoluta libertad la palabra de Dios. ¿Veis esta hermosa oración? Bueno, pues es la primera que conocemos de la Iglesia primitiva. Bueno, si efectuamos esa breve oración que los apóstoles dirigieron antes de la elección de Matías: Señor, tú que conoces todo, muéstranos cuál de estos dos hemos de elegir. Pues fuera de esa breve oración, esta es la primera que conocemos de la Iglesia. Y fijaos, después de una invocación general a Dios, nos da dos ideas principales. Primera, que la muerte de Jesús, al mismo tiempo que es prueba de la hostilidad del mundo, es cumplimiento de lo decretado de antemano por Dios. Recordad que lo dijimos también cuando hablamos en versículos anteriores. Es decir, que Jesús fue a la muerte no porque prevalecieran sus enemigos, sino porque ya estaba decretado de antemano por Dios. Y esa es la primera idea de la oración. Y la segunda es que necesita el auxilio divino para anunciar libremente el Evangelio y para poder hacer milagros que atestiguen la verdad de esta predicación. Mirad, si como veis, dice en el capítulo 28, bueno, en efecto, juntaros en esta ciudad contra tu siervo, Herodes, Pilato, con los gentiles del pueblo, para ejecutar cuanto tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que sucediese. Es decir, que Jesús va a la muerte porque estaba predestinado de antemano por Dios. Y la segunda parte: ahora mira y da a tus siervos a hablar con toda libertad tu palabra, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Es decir, le piden el auxilio divino para anunciar libremente el Evangelio, para hacer los milagros que atestiguen la predicación de esa verdad. Fijaos, los apóstoles empiezan a experimentar lo que Jesús ya le había predicho en varias ocasiones. Es decir, las persecuciones que habrían de recibir y que habrían de sufrir en nombre suyo y por predicarle. Y se dirigen a Dios, los apóstoles, en nombre de Cristo, pidiendo su protección y su fortaleza para proseguir con el cumplimiento de la misión que tenían encomendada. No está de todo claro en quién hayamos de poner, en boca de quién, esta oración, porque dices, los suyos, los apóstoles despedidos, se fueron a los suyos, y cuando lo habían dicho los pontífices, ellos en los alrededores a una levantaron la voz y dijeron. Bueno, parece que ese suyo podría bien indicar la comunidad de cristianos o fieles que estuvieran también con los apóstoles. Sin embargo, las peticiones que se hacen en la oración son muy propias de los apóstoles. Esa de predicar el Evangelio, misión de los apóstoles, y la de realizar milagros, misión de los apóstoles. Luego creemos que los suyos
Juan y Pedro aluden, cuando aluden a los suyos, aluden a los apóstoles. Fijaos, habían sido obligados por las autoridades judías a no hablar más en nombre de Jesús y querían asegurarse de seguir contando con la aprobación de Dios. De ahí esta oración. Y la respuesta de Dios no se hace esperar, produciéndose un fenómeno no igual, pero sí parecido al de Pentecostés, con una efusión del Espíritu que los impulsó a predicar el Evangelio con mayor audacia. Bien, la oración comienza aludiendo a un salmo, el Salmo 2, versículo 1 y 2, cuyas predicciones ven cumplidas en Jesucristo. El salmo, que es ciertamente un salmo mesiánico, pues alude a la conspiración de los poderes mundanos contra la soberanía de Dios y de su Cristo. Y esa conspiración, pues la había experimentado también Jesús y es la que empiezan a experimentar ahora los apóstoles. Esas dificultades, esas persecuciones que van a tener y que van a sufrir debido pues, a la predicación de Cristo. Bueno, creo que nos quedamos aquí. Y el próximo día, bueno, sabéis que el próximo martes 7, perdón, el próximo lunes 7 no tenemos el curso porque tenemos fiestas, entonces hasta el 12. Hasta el 14. Sí. El 7 no tenemos, el 14 volvemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa bendición que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la gloria. Somos tan débiles y nuestros